Muy buenas noches, queridas señoritas. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada una. Es para mí un gran privilegio esta noche el poderme unir a ustedes, pues hermana Bianquita de Cortés se encuentra enferma, que es quien iba a estar en esta tarde con cada una de ustedes. Pero estoy tan agradecida que el Ministerio Vivificadas, como parte del Ministerio Isha, ha estado con ustedes trayéndoles la verdad del precioso libro Chicas Sabias en un Mundo Salvaje. Un libro que contiene 20 verdades contrastantes y preciosas para cada joven y que estamos terminando con la ayuda del Señor en nuestra próxima reunión. En la medida que hemos avanzado el estudio, nos ha ido llevando a descubrir la sabiduría no de este mundo, sino la sabiduría del cielo. Pues para transitar en este mundo salvaje, queridas, manchado por el pecado, lleno de la presente cultura que en muchos aspectos es contraria a la verdad de Dios, necesitamos la sabiduría del cielo. Como parte de la providencia del Señor, esta noche tengo el privilegio de presentarles el testimonio del poder del transformador del Evangelio en una joven, a la cual el pecado le había llenado de dolor, frustración, desvalorización. Pero ¿habrá algo imposible para Dios? Antes de oírla, permítanme orar y que seamos animadas al oír lo que la gracia maravillosa y sublime de Dios puede hacer en nuestros corazones. Acompáñenme a orar. Padre, sé que no hay nada imposible para ti. Por hondo que sea el foso del pecado en que podamos haber caído, es más grande tu amor eterno. Padre, cada joven se encuentra caminando en un mundo salvaje, lleno de pecado y destrucción. Te ruego que esta noche tú puedas hacer real el texto de Juan 8:32 y 36. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nos encomendamos en tus manos, amado Padre. Danos oído y corazón para escuchar lo que tú nos envías esta noche. En el nombre de nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador y Redentor. Amén y amén. Escuchemos entonces el testimonio maravilloso de nuestra hermana Laura Perry. I want you to hear the story of a woman who has been set free by the grace of Christ. Yo quiero que escuchen ahora la historia de una mujer que fue liberada por Jesucristo. Free to be who Christ made her to be. Libre para ser quien Dios la creó para que fuera. Would you welcome my dear friend Laura Quiero que le den la bienvenida a mi querida amiga Laura Smalls and Susie Bixby. y Susie Bixby. And Lord, I pray that in these next few moments, you would encourage women who hear this story. And mothers and grandmothers who are burdened for their daughters and granddaughters. Y madres y abuelas que llevan cargas por sus hijas y por sus nietas. Might they receive hope through Christ. Que reciban esperanza a través de Cristo. I pray in Jesus' name. Lo oro en el nombre de Amen. Jesús. Amén. I'm so glad each and every one of you are here today. Estoy tan feliz de que cada una de ustedes esté aquí hoy. I wish I had heard this truth many years ago. Ojalá hubiera escuchado esta verdad hace muchos años. The truth that I had value as a woman. La verdad que yo tenía valor como mujer. Value because Christ made me. Valor porque Cristo me hizo. And each and every one of you. Y cada una de ustedes. And see, I'm so grateful for this ministry of Revive Our Hearts. Yo estoy tan agradecido por este ministerio de Aviva Nuestros Corazones. Because for most of my life, I did not feel like I had value as a woman. Porque por mucho de mi vida, gran parte de mi vida, yo no sentía valor como mujer. It started very early with believing lies that the enemy was telling me. Empezó de una edad muy joven, creyendo mentiras que el enemigo me estaba contando. I didn't know that my parents had their own pain.
Yo no entendía que mis padres tenían su propio dolor, their own brokenness, su propio quebrantamiento, their own sin, su propio pecado, lies they believed about themselves. mentiras que ellos creían acerca de sí mismos. And rather than asking questions, I began to interpret the way my parents responded. Y en lugar de hacerles preguntas, yo empecé a interpretar las acciones de mis padres. You see, my mom had miscarried 2 boys between my brother and I. Mi mamá había perdido a 2 bebés, niños varones, entre mi hermano y yo. And she was filled with a lot of pain over the loss of those Y boys. estaba llena de dolor por la pérdida de esos 2 varones. And because of that, and that she was much closer in personality to my brother as well, Y por esa razón y también porque ella se parecía mucho más en personalidad a mi hermano, she was much closer to my brother. tenía una relación más cercana con mi hermano. And as a very young child, at about 5 years old, I began to believe that my mother loved my brother more than me. Y como una niña muy pequeña, como a la edad de 5 años, yo empecé a creer que mi mamá amaba más a mi hermano que a mí. And my mom was going through a lot of health problems because of she had a lot of stress. Mi mamá tenía mucho estrés y eso estaba causando muchos problemas de salud en la vida de mi mamá. She was trying so hard to please God by working hard for God. Ella estaba intentando con todos sus esfuerzos agradar a Dios al obrar o trabajar mucho para Dios. She didn't know about freedom in Christ. Ella no conocía la libertad en Cristo. She felt like God was never pleased enough with her. Sentía que Dios nunca estaba suficientemente agradado con ella. So this stress started to cause a lot of health problems, Entonces este estrés empezó a causar muchos problemas de salud and she never felt good. y nunca se sentía bien mi mamá. And I was very hyper and I had a ton of energy. Yo era una niña muy hiperactiva con mucha energía. And so as a result, a lot of times she just wanted me to go away. Entonces como resultado muchas veces ella simplemente quería que yo ya no estuviera ahí. And rather than talking to my mom about how I felt, Y en lugar de hablar con mi mamá de cómo yo me sentía, I became angry and bitter inside. empecé a llenarme de ira y amargura. I became very jealous of my brother. Me puse muy celosa de mi hermano And I began to wish that I had been one of my brothers instead. y empecé a desear que yo hubiera sido uno de mis hermanos varones. So I began to dress like my brother and act like my brother. Empecé a vestir como mi hermano y actuar como mi hermano. I played with his toys and wore his clothes. Jugaba con sus juguetes, y me ponía su ropa, I thought my mom would love me more if I was like that. porque pensé que mi mamá me amaría más si yo fuera como él. But over the years, as I believed that lie, A lo largo de los años, mientras yo iba creyendo esa mentira, it caused me to be even more angry with my mother. causó que yo tuviera más enojo hacia mi mamá. Every little interaction just pushed me further away from her. Cada interacción con ella me empujaba más lejos de ella. And the enemy would whisper, "See, she doesn't love you." Y el enemigo me susurraba, ¿ves? Ella no te ama. I remember one particular instance where I tried to give my mother a hug. Recuerdo un momento en particular donde yo intenté abrazar a mi mamá. And she was in a lot of pain. She had fibromyalgia. Ella tenía una enfermedad que le causaba mucho dolor y en ese momento sentía dolor. And she shrugged me off and she said, "Get off me, I'm hurting." Y como que me apartó y me dijo, no me toques, me duele el cuerpo. And I went away sad. My love language is physical touch. Y yo me fui triste porque mi lenguaje de amor es el toque físico. And so I walked away sad, but my brother came in from the other room a minute later. Entonces yo me fui triste y un minuto después entró mi hermano And she embraced him and hugged him and said, "Oh, Brian, I love you." Entonces en ese momento ella lo abraza a mi hermano y le dice, oh Brian, te amo. And I felt at that moment like I was never going to be good enough for my mom. Y en ese momento yo sentí que nunca jamás iba a lograr ser suficientemente buena para mi mamá. But I didn't realize that none of this was my mom's fault. Pero yo tampoco me daba cuenta que esto realmente no era la culpa de mi mamá. She was completely unaware of how I felt. Ella no tenía idea de cómo yo me sentía. See, the Bible tells us it's our own bitterness that changes our heart. La Biblia nos dice que es la misma raíz de amargura en nuestro corazón que cambia nuestro corazón. Hebrews 12:15 and 16 says, "Looking diligently
lest anyone fall short of the grace of God. Hebreos 12, 15 y 16 dice, cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, Lest any root of bitterness springs up and causes trouble, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades, and by this many become defiled. y por ella muchos sean contaminados. Unless there be any fornicator or a sexual sinner, Que no haya ninguna persona inmoral, ni profana, or profane person, ni profana, like Esau, who Como for Esaú, one morsel of food sold his birthright. que vendió su primogenitura por una comida. And that's what happened in my life, and that's what I see happen in so many young people who are bitter and angry about their circumstances. Eso fue lo que sucedió en mi vida y es lo que he visto que sucede en muchas vidas de jóvenes que están amargados por sus circunstancias. Romans chapter 1 gives us an overview of what happens to people who turn away from God. Romanos capítulo 1 nos da como un panorama de lo que sucede con las personas que se alejan de Dios. Okay. But in that progression, it starts with that they were ungrateful. En esa progresión que vemos en Romanos capítulo 1 empieza con que no tenían gratitud. And that's what I see so often, is that we become angry and bitter with God. Y eso es lo que yo veo tan frecuentemente, que nos amargamos con Dios. And we say, if God is good, why did He allow this in my life? Y decimos, si Dios es bueno, ¿por qué Él permitió esto en mi vida? Or why did He create me this way? ¿O por qué me creó de esta manera? And I was trying to find love in all the wrong places. Y yo buscaba amor en todos los lugares equivocados. I decided I would never be like my mom. Yo dije, yo nunca seré como mi mamá. And I was trying to find love from men. Y buscaba amor de los hombres. So in high school, I began to chase after men. Entonces, estando en la preparatoria, empecé a perseguir a los hombres. And I gave them anything they wanted. Y yo les di lo que ellos quisieran de mí. And I thought the more I gave away my body, the more they would love me. Entonces yo pensé que mientras más yo les daba mi cuerpo, más me amarían. But the truth was, it left me empty and broken. Pero la verdad es que me dejó quebrantada y vacía. It never fulfilled me. Nunca me llenó. And I was dumped and rejected Y yo fui rechazada y olvidada, and abused and used over and over again. usada y abusada una y otra vez. And so, over time, I began to despise being a woman. Entonces con el tiempo empecé a odiar el hecho de que yo fuera mujer. I felt like I had no worth or value as a woman. Yo sentí que al ser mujer yo no tenía ningún valor. And so I began to think that if I had been the man, Entonces yo empecé a pensar, si yo hubiera sido un hombre, I know how to treat a woman. yo sé cómo tratar a una mujer. I didn't realize it then, No me di cuenta en ese momento. but I was trying to become what I was longing for a man to be for me. Yo estaba intentando convertirme en lo que yo anhelaba de un hombre. And so at that time, I hadn't even heard the word transgender, En ese momento yo ni había escuchado la palabra transgénero, but I began to look up on the internet if anybody felt like me. pero yo simplemente empecé a buscar en internet si hubieran otras personas que se sentían como yo. And I was shocked when I saw thousands of results. Y me quedé sorprendida cuando yo vi muchos resultados en mi búsqueda. And I thought, this is my answer. Y pensé, esta es mi respuesta. This is me. Eso soy yo. And I went to a support group meeting. Y fui a un como grupo de apoyo. And within 5 minutes, they said, oh, you are definitely transgender. Y dentro de 5 minutos me dijeron, tú definitivamente eres transgénero. And I said, I knew it. I knew this was me. Yo sabía que esa soy yo. And so I began to go down that road. Entonces yo empecé a tomar ese camino. I didn't want to listen to any other opinion. No quería escuchar ninguna otra opinión. I didn't want anybody to talk me out of it. Yo no quería que nadie me convenciera de lo contrario. I think somewhere deep inside I knew the truth, Creo que en lo más profundo de mi corazón yo sabía la verdad, but I wanted this to be true. pero yo quería que eso fuera verdad. And they told me, I was worried that I would never look like a man. Y yo estaba preocupada que yo nunca iba a parecerme a un hombre. They said, don't worry about that. In a year or so,
Pero me dijeron, no, tú no te preocupes por eso. Como en un año más o menos, after taking these hormones, después de que tomes las hormonas, no one will ever know you were a girl. nadie jamás sabrá que una vez fuiste niña. And that was what I'd wanted to hear all my life. Y eso fue lo que yo siempre toda mi vida había querido escuchar. Finally, I didn't have to be a woman anymore. Por fin yo ya no tenía que ser mujer. I could escape all the pain. Podía escaparme de todo ese dolor. But the reality was, I knew that I was living a lie. Pero la realidad es que yo sabía que estaba viviendo una mentira. So like it says in Romans 1, I had to suppress the truth. Entonces, como dice en Romanos 1, yo tuve que suprimir la verdad. I did everything I could to forget who I Yo was. hice todo lo posible por olvidar quién yo había sido. I wanted to erase the existence of Laura. Quería borrar la existencia de Laura. Every piece of clothing I had, Cada pieza de ropa que yo tenía, the way I walked, la manera en que yo caminaba, the way I talked, la manera en que yo hablaba, my mannerisms, mis gestos, everything had to be the way a man would do it. todo tenía que ser como un hombre lo haría. And I eventually had my name legally changed to Jake. Y eventualmente también legalmente cambié mi nombre a Jake. And about a year later, I went and had a double mastectomy. Y como un año después fui a que me hicieran una mastectomía doble. And I thought, finally, I don't have this female burden anymore. Y pensé, por fin ya no tengo esa carga femenina ya. I can finally look like the man that I truly am. Por fin puedo verme como el hombre que realmente soy. But a few weeks later, I began to get depressed Pero unas semanas después me empezó a entrar una depresión. because I realized even though the surgery made me legally male, Porque reconocí que aunque la cirugía me hizo legalmente masculino, I knew the truth. yo sabía la verdad. I knew that the surgery had not made me a man, Yo sabía que esa cirugía no me había convertido en hombre. and doubt began to creep in. Y la duda empezó a entrar en mi mente. And I thought, at what point does this become real? Y yo pensé, ¿en qué punto esto se hace real? It was confusing because things in my body were changing. Fue confuso porque hubieron cosas en mi cuerpo que sí estaban cambiando. My voice was getting lower and I was growing facial hair. Mi voz empezaba a bajar y se me empezó a crecer cabello, pelo en la cara. The shape of my jaw began to change a little from the fat, La forma de mi cara empezó a cambiar and my hips began to narrow. y hasta mis caderas empezaron a hacerse más juntas. And it begins to look real. Y se empezó a ver real. And people began to think I was a man. Y las personas empezaron a pensar que yo era un hombre. But inside, reality was eating away at me. Pero por dentro la realidad me comía. It began to drive me crazy. Me empezó a volver loca. And so I began to do everything I could to suppress that truth. Entonces yo empecé a hacer más y más todo lo que yo podía para suprimir esa verdad. I cut everybody out of my life that knew I was a woman. Yo eliminé a todas las personas de mi vida que sabían que yo había sido mujer, Except for my partner, a excepción de mi pareja, who was a male to female transgender. quien era un masculino a femenino transgénero. And he was like a mirror to me, Y él era como un espejo para mí, because I could see the truth in him that I didn't want to admit in myself. porque en él veía la verdad que yo no quería confesar o aceptar acerca de mí misma. I knew it wasn't real, Sabía que no era real, but I wanted it to be pero real quería tanto que fuera real, because I was in so much pain. porque estaba con tanto dolor. And so I thought, what I need is more surgery. Entonces lo que necesito es más cirugía. So a couple of years later, I had a hysterectomy and the ovaries removed. Entonces 2 años después me hicieron histerectomía y me quitaron los ovarios. And when that still didn't make it real, I began to get even more depressed. Y cuando eso aún no lo hacía que se sintiera real, me deprimí más. I became suicidal Me empecé a tener pensamientos suicidos because I didn't want to be a woman porque no quería ser mujer and I had no other hope. y no tenía otra esperanza. But over those years, my parents had been praying, Pero a lo largo de esos años, mis padres habían estado orando por and they mí had many others praying with them. y habían invitado a otros a orar con ellos también.
And as the Lord began working on my heart, Y al Señor empezar a obrar en mi corazón, He began to pursue me when I didn't want to be pursued. Él me empezó a perseguir cuando yo no quería que me persiguiera. I was angry with God. Yo estaba enojada con Dios. I didn't want God, No, yo no quería a Dios, but God wanted me. pero Dios me quería a mí. And He began to change my heart little by little. Y poco a poco empezó a cambiar mi corazón. And He began to give me a love for the Word of Y me God. empezó a dar un amor por la palabra de Dios. And about 6 months went by, and I started calling and asking my mom questions every day. Entonces pasaron como 6 meses y yo empecé a llamar a mi mamá para hacerle preguntas todos los días. And I said, Mom, what's happened to me? Y le decía, mamá, ¿qué me ha pasado a mí? 6 months ago, I was 180 degrees from where I am now. Hace 6 meses yo estaba a 180 grados de lo que estoy ahora. All I want is to hear the Word of God. Lo único que quiero es escuchar la palabra de Dios. And she said, well, I've been praying that God would draw you back like a magnet. Y, bueno, dijo mi mamá, he estado orando que Dios te atraiga como un imán. And I said, wow, that's exactly what happened. Y yo dije, wow, eso es exactamente lo que sucedió. I couldn't explain it. No lo podía explicar. How did I go from never wanting God to all of a sudden that's all I want? ¿Cómo es que yo pasé de nunca querer a Dios a ahora es lo único que quiero? See, one of my life verses is Psalm 107:20. Ves que uno de mis versículos de vida es Salmo 107:20. It says, He sent His word Dice, Él envió su palabra to heal them and to deliver them from their destructions. y los sanó y los libró de la muerte. The word of God began to change my heart. La palabra de Dios empezó a cambiar mi corazón. And I noticed over those 6 months Y yo noté a lo largo de esos 6 meses that my mom had been radically changed too. que mi mamá también, Dios la había cambiado radicalmente. For the first time in her life, Por primera vez en su vida, my mom was filled with faith and peace. mi mamá estaba llena de fe y paz. And I remember one day I was trying to make a big decision, Y recuerdo un día yo estaba a punto de hacer una decisión grande and my mom had always just told me what to do, what was logical. y mi mamá siempre me había contado, me había dicho qué es lo que yo debo hacer en base a la lógica. But that day she said, honey, you just need to trust the Lord. Pero ese día ella me dijo, mi amor, simplemente necesitas confiar en Dios. And I was shocked. I thought, who are you? Y me quedé sorprendida y yo dije, ¿quién eres tú? Because you're not the mother I grew up with. No eres la madre con la que yo crecí. And I realized that my mom had been changed by the Lord. Y fue cuando entendí que mi mamá había sido transformada por Dios. And I knew the gospel was true. Y entonces yo sabía que el evangelio era verdad. And I knew Christ was alive. Y yo sabía que Cristo estaba vivo, This was not a dead God. que no es un Dios muerto. And I gave my heart to the Lord. Entonces yo entregué mi corazón al Señor. And it took about a year and a half Y tardé como 1 año y medio for the Lord to convince me to leave that lifestyle. para que el Señor también me convenciera a dejar ese estilo de vida. I wanted Jesus, but I was in too much pain. Yo quería a Jesús, pero estaba con tanto dolor. But as the Lord taught me to trust Him, Pero al Señor enseñarme a confiar en Él, I knew He could give me the strength. yo sabía que Él me podía dar la fuerza, But it was still too hard. pero era demasiado difícil. And I saw myself in this deep, dark pit I couldn't get out of. Y me vi como en un hoyo oscuro y profundo del cual yo no podía salir. And He said, if anyone will come, or He reminded me of the verse in Matthew 16:24 through 26. Y me recordó del versículo en Mateo 16, 24 al 26, If anyone will come after me, let him deny himself donde Jesús dice, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, and take up his cross tome su cruz and follow y me. que me siga. For whoever will save his life shall lose it. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, But whoever loses his life for my sake shall find it. pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. For what does it profit a man to gain the whole world and forfeit his own soul? Pues qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero pero pierde su alma. And so I walked away from that lifestyle, but I had no hope of change. Entonces yo dejé ese estilo de vida, pero yo no tenía esperanza de poder cambiar. I did not know that the Lord could truly deliver me. Yo no entendía que el Señor realmente me podía librar.
I thought I'm just going to deny this to obey Christ. Yo pensé, solo voy a negar eso para poder obedecer a Cristo. But I did not know the power of the resurrection of Christ, that living power would live in me. Pero yo no entendía que ese poder de la resurrección de Cristo, ese poder viviente estaba en mí. That I could be transformed, Que yo podía ser transformada, that He could heal me. que me podía sanar. But that's what He did as I walked with Him. Pero eso es lo que Él hizo mientras yo caminaba con Él. He brought healing little by little. Poco a poco trajo sanación a mi vida. As I forgave my mom, Al perdonar a mi mamá, as we reconciled, al reconciliarnos ella y yo, as I forgave other men that hurt me, al perdonar a otros hombres que me habían lastimado, as I let go of all the bitterness, al soltar toda esa amargura, as I let go of that identity, al soltar esa identidad and I embraced who God said I was. y abrazar quien Dios dice que yo soy. And I was fine in being sort of this, how do I say this? Sorry. I was okay identifying as a woman, but I didn't love being a woman. Entonces yo había aceptado, estaba bien con el hecho de identificarme como mujer, pero yo no amaba ser mujer todavía. But about a year later, Pero un año después, a discipleship group I was in was going to do one of Nancy's studies. pero un grupo de discipulado en el que yo estaba iba a ser uno de los estudios de Nancy, Or Nancy and Mary. Nancy y Mary, Divine Design, True Woman 101. Diseño Divino, Mujer Verdadera 101. And I did not want to study biblical womanhood. Yo no quería estudiar feminidad bíblica, But I was very invested in the discipleship group. pero yo estaba muy involucrada en ese grupo de discipulado, And so I studied it anyway. así que lo estudié como quiera. And I had a very bad attitude through the first chapter. Tenía una actitud muy mala a lo largo del primer capítulo, But in the second chapter, where they begin to describe how God created man, pero en el segundo capítulo donde empieza a describir cómo Dios creó al hombre, I realized I was not a man. yo entendí que yo no soy hombre And I didn't want to be a man. y no quería ser hombre. I realized that I was longing for a man to be that for me. Yo me di cuenta que lo que yo anhelaba era que un hombre fuera un hombre para mí. And so God began to prepare my heart Entonces Dios empezó a preparar mi corazón to really embrace womanhood, para realmente abrazar la feminidad, to love being a woman. amar ser mujer. And I began to love God's design of both male and female in the complementary design. Entonces yo empecé a amar el diseño de Dios de hombre y mujer en ese diseño complementario. So I began to study biblical womanhood, Entonces empecé a estudiar la feminidad bíblica. and God began to prepare me for a husband. Entonces Dios empezó a prepararme para un esposo. And so about 2 years ago, God brought an incredible man into my life. Entonces hace como 2 años Dios trajo un hombre increíble a mi vida. And we were married last May, but I want to tell you a quick story as they come up. I'm going to introduce you here to my husband. Nos casamos hace el mayo So, pasado. Voy a contar this una is my historia. husband, Perry. Ahí viene su esposo, Perry. So, I'm going to tell this story real quick. Voy a So- contar una historia. He wanted me to tell you this story real quick. So, Querían que contara esta historia. before we were married, Antes de casarnos, we were driving to another town, íbamos manejando hacia otro pueblo. and I was kind of mostly looking at the windshield. Yo estaba mirando principalmente hacia adelante. So I wasn't really looking at him as I was talking about my views on biblical womanhood. Entonces realmente no estaba mirando a mi esposo mientras yo iba hablando de mis conceptos de la feminidad bíblica. How I desired to submit to him as a wife. Como yo deseaba someterme a él como su esposa. And I looked over at him and he had tears in his eyes. Y entonces lo miré y tenía lágrimas en los ojos. And Perry's not real emotional. Y Perry pues no es muy emocional, He doesn't cry easily. no llora fácilmente. So I said, "What?" Y entonces yo dije, ¿qué? And he said, "You would do that?" Y dijo, ¿tú harías eso?
And there was kind of this hope and yet this disbelief. Había como una combinación de esperanza, pero difícil de creer. And I said, yes, I believe that's what God has called me to do. Y yo dije, sí, yo creo que eso es lo que Dios me ha llamado a hacer. Now that means that you have a greater responsibility from the Lord. Pero le dije, eso significa que tú tienes una gran responsabilidad delante del Señor. That means that you will be responsible to lead me. Eso significa que tú serás responsable de guiarme. And he sat up straighter and he puffed out his chest. Entonces se sentó más derecho y sacó el pecho. And he said, yes, I'm willing to do that. Y dijo, sí, estoy dispuesto a hacer eso. And I will never forget Y nunca olvidaré the courage I saw rise in this man. la valentía que yo vi subirse en este hombre. As for the first time in his life, a woman believed that he could be the man God created him to be. Porque por primera vez en su vida una mujer creía que él podía ser el hombre que Dios lo creó para ser. And one last thing, this is just the verse that I live by for this marriage that I promised him. Una última cosa, el versículo que yo le prometí que yo voy a vivir según este versículo. Proverbs 12:4. Proverbios 12:4. An excellent wife is the crown of her husband, La mujer virtuosa es corona de su marido, but she who causes shame is like rottenness in his bones. pero la que lo avergüenza es como podredumbre en sus huesos. So a crown is a symbol of the authority that he already has. So as women, let's encourage the men that they can be the men that God created them to be. Una corona es como señal de autoridad, entonces como mujeres animemos a nuestros esposos a ser los hombres que Dios los creó para ser. Gloria a Dios. Que el Señor Jesús reciba toda la gloria. Algo que Laura no dijo en el día de hoy y que yo oí en su testimonio anteriormente, es que cuando ella batallaba con amar su rol como mujer, Dios le dijo, tú quizás no sabes quién tú eres, pero yo te voy a decir quién tú eres. Yo te voy a enseñar quién eres tú. Gloria a Dios por eso. Vivimos una vida queriendo saber quiénes somos. Y el único que tiene la respuesta a esa pregunta es Jesucristo. Si tú quieres saber quién tú eres, búscalo a Él, clama a Él. Si esta historia, si la historia de Laura y Perry te ha impactado, si tú tienes en tu vida a alguien, un familiar, una amistad que está luchando con la confusión de género, por favor no te vayas de aquí sin comprar este libro que escribió Laura, de transgénero a transformada. Yo quiero ahora en unos minuticos tener una conversación específicamente con Perry, con el esposo, para que ustedes puedan escuchar un poco la versión del esposo, ¿correcto? Amén. Perry, how long you've been married? ¿Qué tiempo tienen de casados, Perry? We have been married almost 1 year next month. El mes que viene cumplimos nuestro primer año de casados. Así que están de luna de miel todavía. Amén. Perry, briefly, how would you describe these first 12 months together? ¿Cómo tú describirías brevemente este primer año juntos? Laura is a gift from God to me, and I love her very much. Laura es un regalo de Dios para mí y yo la amo profundamente. Eso lo dice todo. Eso lo dice todo. Perry, how have you seen God's redeeming love, God's redeeming power in your marriage? ¿Cómo tú has visto, Perry, el amor redentor, el poder redentor en tu matrimonio? You know, I never dated a trans person. The person that she once was no longer exists. Él dice, yo nunca salí con una persona transgénero. Esa persona yo no la conocí. The person that she once was is dead and gone. La persona que ella dice haber sido ya está muerta y lejos de aquí. When Christ came into her life, Cuando Cristo llegó a su vida, He changed her, He redeemed her forever. Él la cambió y la redimió para siempre. She became a new person, Ella es una nueva persona ahora, a new creature, a new creation. una nueva creación.
And God transferred her. He transformed her from the kingdom of darkness into the kingdom of light. Y Dios la transfirió del reino de las tinieblas al reino de la luz. And now her identity is no longer in her gender. Ahora su identidad no está en su género. Her identity is in Christ. Su identidad está Amen. en Cristo. Amen. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Perry, I know in a room like this, there's probably a lot of women who look at the two of you and listen to your story and wonder, why hasn't God done that for me? Why hasn't God answered my prayers? What would you say to that woman? Yo sé que en un lugar como este, con miles de almas, algunas de ustedes están aquí viendo esta historia, escuchando esta historia del amor redentor de Dios y dicen, Señor, ¿por qué no has sido así conmigo? ¿Por qué no has sido así con mi hija, con mi hijo? ¿Por qué tú no has respondido mis oraciones como a ellos se las respondiste? ¿Qué le contestarías tú a esa mujer? I would say if you're looking for a spouse, don't settle. Don't settle for just some random person. Si en tu caso lo que estás es esperando por un marido, no te conformes con el primero que llegue. But wait on God's timing. Espera en el tiempo perfecto de Dios. You know, when Laura and I had been, neither one of us had dated for about 6 years. Cuando Laura y yo nos conocimos por primera vez, teníamos más de 6 años que no salíamos con nadie. We got to the point it was okay to be single. Habíamos llegado a ese punto donde si nos quedábamos solteros, estaba bien con nosotros. Whether we were married or unmarried, we were content. Casados o solteros, teníamos contentamiento. Because our highest priority, our biggest goal, Porque nuestra meta principal our biggest goal was not to find a spouse. no era encontrar un cónyuge. Our highest priority was to seek a Savior. Nuestra prioridad principal era encontrar a nuestro Salvador. Amen. I would say to single ladies, Yo le diría a las damas solteras aquí, while you're awaiting, sea que estés esperando, seek first the kingdom of God and His righteousness, busca primero el reino de Dios y su justicia, and He will add all these other things to y you. Él va a añadir estas otras cosas a tu vida. Grow in your relationship with the Lord. Alimenta, crece en tu relación con el Señor. Love the Lord with all of your heart, soul, mind, and body. Ama al Señor con toda tu mente, corazón, con toda tu alma. And let God be your husband first. Y deja que el Señor sea tu esposo primero. And while you're waiting, Y mientras esperas, if it's the Lord's will, y si es la voluntad del Señor, the Lord will bring that special person into your life at just the right time, Él traerá a esa persona especial en el tiempo justo. and probably when you least expect Y it. probablemente cuando menos lo estás esperando. Glory to God. La gloria sea al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Ah, qué maravilloso testimonio de Laura y ahora restaurada con su esposo. Ay, mis queridas madres que nos están escuchando esta noche, pudimos oír cómo la influencia de una madre, no en Cristo, sino en la religión, puede llevar al abismo a su propia vida y a arrastrar a la vida de nuestras hijas. Pues todas nacemos como hijas de Eva, todas nacimos como salvajes ante los ojos de Dios. La mayoría de nosotras hemos vivido la amargura, el dolor y hasta la dura realidad de Laura, la confusión de género. Sí, esta es la dura realidad de un mundo caído, apartado, lejos de Dios, sin Dios y sin esperanza. Creo que como madres el Señor nos llama a ser hechas sus hijas. En lugar de tener una religión,
poder, por la bendita gracia de Él, tener una relación con nuestro amado Señor Jesucristo. Pues esto es el cristianismo, es una relación con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego continuar creciendo, el ser llenas de su palabra, de su espíritu, para no dañar a nuestras hijas, sino ser lo que Proverbios 14:1 dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Gracias a la misericordia del Señor, que salvó a la mamá de nuestra hermana Laura. Pero, madres, si tenemos niñas pequeñas, seamos sobrias, velemos y seamos esa mujer sabia que construye. La casa está formada no solo de ladrillos y mezcla, sino la forman nuestros hijos. Y seamos sabias, sobrias, velemos por los accesos de internet y todos los posibles engañadores sobre nuestras hijas y nuestros hijos. Si lo notamos, los rasgos de confusión que hubieron en Laura cuando ella tenía 5 años pudieron haber sido detectados, y por la bendita gracia del Señor, tal vez hubiéramos podido ver cómo esa madre la llevaba a pedir ayuda a profesionales, como también espiritualmente. Pues luego, cuando ella viene al Señor, la vemos como el Evangelio la transformó como madre, y luego las oraciones de ella como una madre piadosa tuvieron efecto. Pues esto es lo que dice Lamentaciones 2:19, queridas madres. Levántate, da voces en la noche, al comenzar la vigilia, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor, alza tus manos a Él, implorando la vida de tus pequeñitos. Queridas madres, hoy es un tiempo difícil, sumamente peligroso para la crianza. Así que mi oración es que seamos despertadas por el Señor para entonces poder estar sobrias y velando por nuestras hijas. Pero ¿qué de nuestras señoritas? El mundo salvaje les hablará al oído como lo hizo con Laura, para siempre estar insatisfechas con su apariencia, con el sexo opuesto, como dijo Laura. Así es como inicia la carta a los Romanos del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, y en donde nos narra las profundidades del pecado en que todas podemos caer. Romanos 1:21 dice: habiendo conocido a Dios, y está hablando en los versículos anteriores acerca de la creación, los cielos, el agua, todo. A través de eso Dios se está dando a conocer. No le glorificaron como a Dios, y esto es lo que dijo Laura: ni le dieron gracias, sino que nos envanecemos en nuestros razonamientos. Y saben qué es lo terrible, que nuestro necio corazón es entenebrecido. Pero lo que acabamos de oír es solo una pequeña muestra del Señor Jesucristo viniendo por medio de su amor extraordinario, como dice el texto, viniendo a nosotras. Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso es lo que acabamos de oír y ver en la vida de Laura. ¿Y por qué hizo esto el Señor? Bueno, porque Juan 3:16 y 17 dicen: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque, versículo 17, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y por eso es que entonces Laura tiene un texto de vida, Salmo 107:20, y quisiera que lo aplicáramos todas esta noche. Envió su palabra. ¿Por qué envió su palabra? Porque nos vino a buscar y a salvar. ¿Y por qué nos vino a buscar y a salvar? Porque nos ha amado, porque Él no vino a condenarnos, sino a salvarlos. Y entonces, Salmo 107:20, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Y hoy
Él está enviando su palabra para sanarnos, para sacarnos de la ruina, como lo hemos oído en la vida de Laura. Son hechos portentosos de su amor, de su gracia para con todas nosotras. Así que si hay alguien entre nuestras oyentes que esté pasando por algo que considera que es imposible de ser perdonado, quiero decirle que no debe dudar que Cristo en su obra redentora ganó su salvación, su perdón, la regeneración, y hoy le llama poderosamente a venir a Él en arrepentimiento y fe, como lo hizo con Laura. ¿Saben por qué? Porque en 2 Corintios 6:2 dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. Y podríamos decir, esto fue para Laura, pero la segunda parte del verso 2 de 2 Corintios 6 dice: he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. En otras palabras, para ella lo fue y para nosotros hoy es nuestro día. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué es recibir al Señor? Es esto, es que el Señor se muestre a nosotros, ya que por el pecado hemos quedado ciegas, invalidadas de buscar la verdad de Dios, y por eso el mundo salvaje nos ha engañado. Pero Dios manda en esta noche que esas tinieblas desaparezcan y que el evangelio del poder de Dios ilumine sus mentes, mi mente, sus corazones, mis corazones, y podamos entonces ver cómo las cadenas del dolor, la perversión, la confusión caen ante el sacrificio redentor de nuestro Señor Jesucristo. Y el poder de la vida resucitada del Señor nos puede llevar a romper cualquier cadena, perdonar cualquier pecado, por horrendo que éste sea. El milagro de la redención. Toda mujer tiene valor y en Cristo le es devuelto ese valor para ser de nosotras, como dijo Laura, coronas ya sea de sus padres, coronas de sus esposos, coronas de sus hermanos, con coronas del hombre. Así que de modo que si alguno está en Cristo, 2 Corintios 5:17, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. No importa que Laura hizo todo lo que hizo con su cuerpo, Dios le ha devuelto todo, y he aquí todas las cosas son hechas nuevas. ¡Qué milagro el poder redentor! Antes de poder orar en esta noche, les pido que oigamos este precioso canto de los hermanos Jerez. Profundo es el amor de Cristo. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará.
por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo, al su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me suficientes para mí. Oremos delante del Señor y que Él escuche nuestra plegaria esta noche. Padre, todas somos vasijas rotas. Es solo por la obra maravillosa de la redención en Cristo Jesús que tenemos esperanza, seguridad. Señor, no hay nada imposible para ti. Hoy es el día de salvación, liberación, transformación. Te suplico envíes arrepentimiento y fe como los dos grandes regalos para nosotras pecadoras, y así salir del pozo de la desesperación, del pecado y de la destrucción. Anima a las jóvenes que ya están en Cristo a que puedan saber con seguridad y certeza que no hay nada imposible para ti. Que tú las llenes para que su complacencia y satisfacción seas tú, y así, buscando el reino de Dios y su justicia primeramente, puedan ser felices en ti y en todo aquello que sea tu plan y tu propósito. Gracias de todo corazón, Señor, por esta maravillosa noche. Gracias, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado. Amén y amén. Mis queridas, también decirles que tengo un regalo final. Hemos diseñado un pequeño libro que hemos llamado Lo que quiero que mi hija sepa acerca de la feminidad bíblica. Así que ya sea que sean solteras o que sean mamás, si están interesadas, escriban al chat y con gusto se los enviaremos. Dios les bendiga. Ha sido una maravillosa noche con ustedes. La gracia, la misericordia y la protección de nuestro Dios quede con cada una de nosotras. Buenas noches.